Es una alegría, es un gozo tener donde congregarnos, ¿sí o no? Sí, usted se recuerda cuando en el tiempo de la pandemia que no habían iglesias abiertas, que no habían restaurantes abiertos, que no habían lugares que son importantes para usted sobrevivir, como lo es la comida. Y allí fue donde sentimos la importancia de las cosas. Pues la casa de Dios es lo mismo. De repente usted lo hace a veces usual, ya lo hace por costumbre, se congrega por costumbre. No debería ser así. Debería de ser de que usted tenga la revelación de que usted viene a la casa de Dios, porque no que de la iglesia depende su vida, pero en la iglesia tu vida es cambiada, es transformada por el poder de la palabra. Amén. Es parte fundamental y debería de serlo, y debería de tener la revelación de que el tiempo de Dios es innegociable. Usted puede negociar muchas cosas en la vida. Si usted quiere trascender en Dios, hay cosas que usted no puede negociar. No puedes negociar la palabra de Dios. No puedes crecer sin tener hábitos correctos en la vida. El crecimiento viene con hábitos que tienes que implementar en la vida del cristiano, como lo es la lectura de la palabra, el congregarnos, la oración, el tener autoridades arriba de nosotros que nos guíen, que nos dirijan. Porque si por usted fuera, todos pensamos que andamos correctamente. Hay cosas que son importantes en tu vida. La vida de un padre ministerial es importantísima en tu vida. Se te tiene que revelar estas cosas del Espíritu. Yo entiendo que las cosas de Dios son un misterio, y Dios mismo es un misterio. Por eso es que la mente humana, la mente humana no puede entender las cosas que son de personas que han sido transformadas y ahora tienen en su ADN la genética de Dios. Reino de Dios es una cultura, es una cultura. El reino de Dios es una comunidad. El reino de Dios es gente en la cual Dios se manifiesta. Y quiero que vayamos allí a la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20. Y la palabra de Dios dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras. ¿Se da cuenta? No consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios tiene que verse reflejado en tu vida. No consiste en que tú digas que eres de Dios, sino que consiste en manifestaciones. También la palabra de Dios en Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar. El reino es revelado por la predicación y a decir: arrepentidos. El Señor dijo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La tierra está de una manera incorrecta. La gente piensa que usted quiere ir al cielo o quiere llevarse la tierra al cielo, pero la tierra no va a ir al cielo. Es el cielo que viene a la tierra. Es el cielo que se quiere manifestar en la tierra. Yo quiero que usted entienda que el reino de los cielos es un lugar, es una cultura, es el gobierno invisible de Dios. Porque dice Romanos 14:17: porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si la palabra de Dios, el apóstol Pablo está diciendo: el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino que es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo. Significa que usted no puede tener reino de Dios si no tiene la justicia de ese reino, si no tiene el gozo de ese reino, si no tiene la plenitud de Cristo en su ADN. El reino de Dios tiene hijos que portan el ADN de Dios.
fácil tener gente congregándose un domingo en la congregación. Es fácil tener gente siguiéndonos a través de las redes sociales. Pero es difícil tener discípulos, porque el reino de los cielos lo que quiere son discípulos. El reino de los cielos, nosotros no podemos hacer pastores. Esos son llamamientos de Dios. Nosotros no podemos hacer profetas. Nosotros no podemos hacer apóstoles. Pero lo que sí Dios nos ha mandado a hacer, y esto no es del pastor, esto es de todo cristiano maduro en Dios, les ha mandado y nos ha mandado, nos ha comisionado el reino para hacer discípulos. Queremos invitarte a nuestro retiro espiritual 2023. Este 14, 15 y 16 de septiembre, con el tema Cara a Cara con Dios, con la presencia de Apóstol Germán Dávila, Pastor Roberto Mercado y nuestra profeta Diana Chávez. Acompáñanos, será un tiempo en la presencia de nuestro Dios. No te lo pierdas. Te invita el Ministerio Fuente de Vida.